la imagen del presidente de alrededor de 3 puntos porcentuales, no en relación al 56, que son los votos que obtuvo en el mes de noviembre, sino en relación al 50%, 51% que nosotros teníamos durante el mes de abril. Entonces vemos un crecimiento de alrededor de 3 puntos de la imagen presidencial en la primera semana de mayo. Es decir, algo que, ¿es un número astronómico? No. ¿Es común que los presidentes mantengan buena imagen en los primeros meses de su gestión? Sí, también. ¿Qué es lo significativo de que Milei mantenga estos niveles altos de imagen? Que se da en el marco de un proceso de ajuste muy fuerte de la economía que combina un ajuste importante y significativo del gasto público con un proceso de recesión económica, que además es transmitido en estos términos por el presidente y una parte muy importante de la sociedad lo acepta y lo toma como parte del contrato electoral con el presidente Milei, con La Libertad Avanza, y sacrifica, por decirlo de alguna manera, un presente de bienestar por un futuro optimista. En ese sentido, en esas palabras lo podríamos sintetizar, Hugo. Facundo, ¿a qué le atribuís esos 3 puntos de crecida en la imagen de Javier Milei en estos últimos días? Bueno, a veces es difícil encontrar una causa que pueda explicar movimientos en la imagen, más aún cuando los movimientos no es que estamos hablando de un dirigente político que irrumpe meteóricamente y crece, sino que estamos hablando de un presidente que ya tiene estabilizado su nivel de imagen entre un margen que va de 50 a 55 puntos de positividad, ¿no? Me parece que lo más importante acá, por lo menos yo destaco 2 cosas. Por un lado, el tema del combate a la inflación. Me parece que el presidente lo ha explicado en términos simples, lo ha explicado en términos sencillos y ha tocado un tema, Agustina, que, bueno, ustedes son lectores de encuestas y lo saben tanto como nosotros. Hace 10, 15 años que forma parte de la principal preocupación de la sociedad argentina. Sí. No es que es un tema que apareció 6 meses antes de que llegue Milei a la presidencia porque Milei estableció el tema. No, Milei viene a recoger una problemática que está instalada en la Argentina desde hace 10, 15 años como una de las 3 principales demandas, en general primera, casi indiscutiblemente, salvo cuando ha habido algún episodio de inseguridad muy significativo, que eso y hace crecer circunstancialmente la inseguridad, o cuando hay algún caso de corrupción o alguna situación muy particular que hace crecer el problema de la corrupción. Pero si no, en general... Sí, Hugo. No, termina, por favor. No. En general, la inflación ha sido el principal problema histórico. Entonces, viene un presidente que aparece y dice, bueno, yo para esto tengo una solución, porque pensemos hasta ahora en todos los gobiernos que pasaron, tanto el de Alberto Fernández como el de Mauricio Macri, como los de Cristina Kirchner, ninguno planteaba un programa de ataque y combate a la inflación de manera tan directa como lo hace el presidente. Totalmente. Creo que eso conecta con una demanda de la sociedad argentina y creo que eso le mantiene las expectativas altas, ¿no? Sí, a casi 150 días del nuevo gobierno. ¿Y qué digamos... ¿Qué lugar le das a los otros aspectos? Por ejemplo, las denuncias de hechos de corrupción, lo que ahora pasó en la Feria del Libro, que significa también cierta batalla cultural, pensando en el Inca, Telam y otros lugares. Claro, que es un aspecto que Javier Milei promociona mucho, le habla mucho de la batalla cultural, pero a veces uno se pregunta cuánto eso asemella en la sociedad, o es algo que, o es una bandera propia de Javier Milei, pero no asemella en la sociedad en sí. Respecto a la imagen positiva del gobierno, ¿cuánto de eso, digamos, sostiene esta imagen positiva? ¿Poco, mucho o es lo económico? A ver, yo creo que primero me parece el combate a la inflación. Segundo, la pelea con un enemigo que aún quienes no lo votan a Javier Milei tienen una imagen en general negativa sobre el conjunto de la política, ¿no? Entonces,
Javier Milei establece durante su campaña electoral y lo sostiene en el gobierno, su pelea contra un sujeto denominado la casta, que son, digamos, las élites que viven del sacrificio que hacen los ciudadanos cotidianamente, ¿no? No importa si están de acuerdo o no con esta idea. Esto es, en síntesis, lo que el ciudadano común entiende de ese concepto de casta. Es decir, hay unos vivos que viven bien de nuestro sacrificio, de nuestro trabajo cotidiano, del pago de nuestros impuestos. Entonces, se enfrenta Javier Milei con esos sujetos que aún los votantes de los otros partidos políticos también ven en general la política. En general la política no tiene una mirada positiva casi desde ningún sector. Pero eso juega en la imagen positiva del presidente, esa es la pregunta. ¿Juega, digo, habla Cristina y beneficia a Milei o no? A Milei le conviene el enfrentamiento con la política en general, en ese sentido acumula. Lo que pasa que, bueno, hay un problema que es que en las condiciones de gobernabilidad que él tiene, que es minoría en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no tiene intendentes, no tiene gobernadores, necesita establecer algún diálogo y alguna negociación con esos mismos que él se pelea. Porque también el programa económico que él construye requiere no solo un programa de ajuste antiinflacionario, sino también requiere marcos normativos, regulatorios, institucionales, que permitan apalancar un posible potencial crecimiento de la economía argentina. Entonces, para eso necesita sancionar leyes. Para sancionar leyes tiene que hablar con aquellos que denostan. Entonces, bueno, ahí siempre hay un juego de tensiones que el presidente tiene que ir equilibrando. ¿Qué vemos ahora? Vemos que, si bien él sostiene en términos retóricos el discurso anticasta, por abajo, actores del gobierno que cobran peso, establecen dinámicas de negociación y de transacción con los actores más tradicionales de la política, que hacen, por ejemplo, para tomar un caso, que salga el proyecto de ley bases en el Congreso, donde Javier Milei no tiene más de 40 diputados. Correcto. Entonces, bueno, ahí hay un juego que el presidente tiene que administrar, que es mantener los niveles altos de su imagen por un lado, y al mismo tiempo lograr la sanción de las leyes y los marcos normativos que necesita. Siempre eso es una tensión, Hugo. Siempre eso es una dificultad. Interesantísimo escucharte, Facundo. Gracias por este contacto. Te mandamos un saludo. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hablamos de jubilados, ¿te parece, Agustina, con Andrea Falcone? Sí, por supuesto que tiene toda la información. Andrea, ¿cómo estás?